extremo distal del radio, quiere decir, están entre las más frecuentes de la extremidad superior. Caídas, accidentes, lesiones deportivas, en ancianos por mecanismos de baja energía incluso, aumentan la incidencia con la osteopenia. Los mecanismos de lesión con la mano extendida, la muñeca en flexión dorsal, 40 a 90 grados, entonces hacen impacto como si estuvieran apoyándose en el piso y se fractura este segmento. También existen otros mecanismos, el inverso, por ejemplo, al revés, cuando hay cierta flexión, cae con el dorso de los dedos y de la mano y se deforma en sentido inverso. La clínica, deformidad, y está como en bayoneta o como en dorso de tenedor, la más frecuente, dolor, impotencia funcional, síndrome compartimental. Existe una clasificación, la clasificación de Friedman, que nos menciona fractura tipo 1 a nivel de la epífisis distal del radio, de tipo transverso, sin afectación de otras articulaciones. Tipo 2, fractura de la misma, con fractura de la apófisis estiloides del cúbito. Tipo 3, la fractura transversa beneficiaria y un trazo intraarticular radiocarpiano, ¿no? O sea, que va a llegar hacia la articulación radiocarpiana. El mismo trazo, el último que hemos mencionado, con acompañamiento de la apófisis estiloides, sería tipo 4 de Friedman. O sea, cuando hay un acompañamiento, hace la clasificación en el sentido de los números pares, ¿no? Tipo 5 es una fractura del epífisis distal del radio, pero que afecta la articulación radio-cubital distal, ¿no? Ahí vemos este otro nivel. Y acompañado tipo 6, lo mismo con fractura de la apófisis estiloides del cúbito. La tipo 7, el trazo es doble hacia las articulaciones, ¿no? Se dirigen hacia las dos articulaciones radiocarpiana y radiocubital distal. Y si se acompaña de la apófisis estiloides del cúbito, sería la tipo 8. Entonces, son los 8 tipos de Friedman que son las variedades más conocidas. Pero según la desviación o lugar de la fractura, también existen las clasificaciones que todas las escuelas de traumatología las conocen. La común que conocemos con desviación dorsal o en dorso de tenedor, donde la apófisis, la epífisis distal del radio se desvía hacia dorsal, se sube un poco hacia el dorso, se llama la de puto codes, ¿no? O la codes, la fractura de codes que conocen todos. Cuando es a la inversa, la epífisis se va hacia palmar, hacia volar, también se dice palmar o volar, se llama en vientre de tenedor, también conocida como de Goiran-Smith, ¿no? Aquí vemos una parecida a la de Goiran-Smith y una de Codes. La imagen que vemos en fotografía de la mano, vemos una fractura en dorso de tenedores. Tendría que ser la de Codes. Seguimos, entonces, cuando hay una margen, una fractura marginal, un margen, en este caso dorsal de la fractura, eh, aquí está, en la parte donde está la flechita, y se levanta como si fuera la de puto colles, pero solo es un pedacito, es una tapita, digamos, de ese segmento, entonces se llama fractura de Rea-Barton, la más clásica, la de Rea-Barton, ¿no? Si es a la inversa, una fractura marginal, volar o palmar, se llama fractura de Rea-Barton invertida, también conocida como de otro autor, ¿no? Este autor es Le Tenier, fractura de Le Tenier, ¿no? La marginal, volar o palmar. Existe otra variedad que no se ve en esas proyecciones eh, laterales. Se ve en una proyección AP,
que solo es y exclusivamente constituye un trazo a nivel de la apófisis estiloides del radio. Es la fractura de chofer o de Hutchinson. ¿No? Se decía que los choferes antes, por el estrés, había fracturas de estrés y se fracturaban manejando manejando la caja de cambio, ¿no? De sus coches y entonces llegaban a presentar esta fractura. Pero no en todos los casos, también es traumática por caídas, por golpes, ¿no? Entonces, exclusivamente a nivel de la apófisis estiloides del radio. El tratamiento, reducción abierta, fijación interna en casos de desplazamiento, cuando son irreductibles, cuando son cominutas, cuando están, eh, cuando son intraarticulares, y conservador cuando no tienen desplazamiento. Complicaciones, artrosis, limitación funcional, dolor, síndromes de túnel carpiano, rigidez, inestabilidades. Entonces, todas esas en relación a la anatomía de la muñeca, ¿no? Artrosis, porque no han devuelto una anatomía adecuada en la articulación, posiblemente hay una grada de la articulación, o sea, un segmento está alto, el otro está bajo, a eso le decimos decalaje, hay un decalaje y va a degenerar esa parte, incluso va a molestar al otro segmento, como sería el cónido carpiano, ¿no? Y puede causar artrosis también ahí, limitación funcional, dolor, ¿no? Progresivo en ciertos casos, hay que ver el tipo de reparación. Entonces, esas son las complicaciones. Vamos a continuar entonces con otro tema. Fracturas y luxaciones del miembro inferior, lesiones de pelvis, fracturas del acetablo, luxaciones de cadera. Las consideraciones generales, la mayoría de las fracturas pélvicas se deben a traumatismos de energía considerable. El anillo pélvico está compuesto por el sacro, los dos ilíacos, el pubis por delante y atrás por las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Entonces, todo un círculo que va a constituir la pelvis. Los mecanismos de lesión, ahí está, son de alta energía y de baja energía. Los de baja energía se van a relacionar con fracturas de huesos concretos. Puede ser la ilíaca, el pubis, la articulación sacroiliaca, ¿no? Específicamente. Pero de alta energía puede deberse a accidentes de tráfico, caídas desde alturas y mecanismos de aplastamiento que pueden comprometer um, muchas regiones de este anillo pélvico. La evaluación clínica. Bueno, hay que ver, porque de alta energía hay que ver muchos órganos que podrían estar comprometidos, ¿no? Desde, como es de alta energía, puede deberse a caídas, accidentes de tráfico y demás. O sea, hay que ver la vía respiratoria, la circulación, la discapacidad, hacer la revisión traumatológica completa cuando sea necesario, la prueba de compresión anteroposterior y lateral,
de la pelvis, ¿no? Apretando la pelvis en sentido AP y en sentido lateral, uno va a sentir crepitaciones, movimientos irregulares, buscar hematomas, sobre todo cuando existen lesiones profundas, ver si hay fracturas abiertas, evaluar lesiones neurológicas, genitourinarias, gastrointestinales, ¿no? Por eso se dice que es de manejo multidisciplinario en cuanto a las especialidades, atrapamiento de órganos, órganos flotantes, hemorragias, shock, etcétera. Hay una clasificación sencilla, clasificación de Tile de la Asociación de Osteosíntesis, de la AO, que divide en tres. Fracturas de pelvis de tipo A, ¿no? Ahí vemos las fracturas específicas, son llamadas parcelares que respetan el arco posterior, o sea, son estables. El arco posterior sacroiliaco está indemne, está íntegro. Fracturas de la pelvis de tipo B, hay ruptura incompleta del arco posterior. Hay una fractura a nivel, o dos fracturas, en este caso en el dibujito, ¿no? Está comprometido el arco posterior, pero sigue siendo estable o parcialmente estable, ¿no? Eso es lo que hay que notar en este tipo de fracturas, que sí está comprometido, pero está estable todavía, o parcialmente estable. Fracturas de pelvis de tipo C, aquí hay ruptura completa del arco posterior, ¿no? Como vemos el dibujito en negro, de toda la superficie estaría ya comprometida, ¿no? En ambos lados, aquí está peor. Entonces hay compromiso del arco posterior, es inestable. Los métodos de diagnóstico, se pide series radiológicas, ¿no? Incluyendo las de inlet y de las de outlet, de entrada de pelvis, inlet, y de salida de la pelvis, outlet. Provisiones oblicuas, ¿no? Y la AP de pelvis panorámica entre las radiografías. La tomografía, la resonancia magnética también son importantes. La tomografía hemos dicho siempre para partes duras, la resonancia magnética para partes blandas, vejiga, anexos eh, del, del útero o de arterias ilíacas, de partes blandas, intestino, ¿no? Entonces todo eso nos va a dar la resonancia. En cambio, partes duras, la tomografía, los huesos, ¿no? Ya. Las previsiones especiales de pelvis, decíamos la inlet y la de salida outlet. Aquí vemos cómo en la inlet se ve una imagen circunferencial del hueco pélvico. Y la de salida, más bien, ya no hay esa imagen circunferencial, ¿no? Entonces está como superpuesta entre el pubis y el sacro. Opciones terapéuticas generales. Bueno, entonces, ¿qué se debe hacer? Compresión lateral. Se hace compresión lateral, habrá que ver algún método. En este caso han utilizado los tutores externos. Compresión AP, también mediante los tutores externos. Fijadores externos, en otras palabras, hay variedades. Y la sábana santa. ¿Qué es la sábana santa? Es un procedimiento de emergencia. Cuando a veces está inestable una ada ilíaca, que se abre como libro, o ambas alas ilíacas están batientes, están con movimientos irregulares, se supone que adentro hay hemorragia interna. Los vasos ilíacos principales están desgarrados o están sangrando profusamente. El paciente, si le tomamos la presión, está bajando la presión continuamente. Entonces decimos que aquí hay una urgencia. Hay que hacer una compresión circular. Se puede hacer una sábana, plegarla en el sentido longitudinal, a lo largo, quiere decir, como si fuera un chicote, como si fuera un cinturón, y pasarlo alrededor de toda de la pelvis y hacer el nudo por delante, ¿no? Por delante del ombligo, o sea, tratar de cesar circunferencialmente y hacer una fijación con los nudos adelante, como si fuera un cinturón.
y tomamos la presión de nuevo y la presión ya no desciende, se ha mantenido o empieza a subir, ¿no? Entonces, por eso se le dice el método de la sábana santa. En muchos casos ocurre que en el servicio de emergencias fallecen por no hacer ningún tipo de medidas de compresión, ¿no? Que ni siquiera nos quiere recibir terapia intensiva. Dice, para algo, es por algo es médico que se llama de emergencias, debe saber, esto es una medida común, necesaria, que debería ya saber ese médico. Cierre rápida, dice, ¿no? Y recién les recibimos aquí en terapia intensiva, con todas las características. Incluso puede haber otras lesiones más que a veces ni haciendo la sábana santa podría resolverse, ¿no? Son casos excepcionales. Por ese sentido, hacen todos los requisitos necesarios para entrar a terapia intensiva. Pero si no ocurre eso, no sabemos qué hacer, está todo inestable, asimismo lo vamos a mandar a terapia intensiva, siempre va a haber modestia, va a haber rechazo, va a haber alguna observación. Entonces, es muy necesario conocer. Osteosíntesis se debe realizar para reconstruir estos segmentos. Siempre es complicado, sobre todo cuando son comminutas, las placas de diferentes tamaños, más el set de tornillos, ¿no? Que se deberá colocar en estas regiones. El manejo, hemos dicho que debe ser multidisciplinario. Si hay rotura vesical de la vejiga, entonces intervendrá el especialista, el urólogo. Si son anexos de ginecología, lo mismo. Después, continuando, entonces, tenemos como tratamiento inicial los protocolos de la ATDS, ¿no? Que ustedes ya conocen, que hay que ver la vía respiratoria, la circulación y la parte neurológica. Entonces, aparte de eso, tenemos la identificación rápida del sitio de la hemorragia en pacientes hemodinámicamente inestables, hay que, les decía, ¿no? Y en fracturas inestables, realizar alguna forma de estabilización previa. Puede ser la sábana santa también. Tratamiento posoperatorio, reposo 6 a 8 semanas, fisioterapia de rehabilitación. Entonces, como son de alta energía, fíjense, hay así aplastamientos, atracciones a nivel pélvico. Las complicaciones podrán ser infección sobreagregada, tromboembolia, consolidación viciosa, pseudoartrosis, fallecimiento. La peor de todas es el fallecimiento. Bien, enseguida bueno, continuando entonces con el tema de fracturas del acetábulo y luxaciones de cadera. En consideraciones generales, se constituye un desafío para el cirujano traumatólogo experimentado poder realizar y reconstruir estas regiones. El 40% de las luxaciones posteriores se asocian a una lesión del nervio ciático. El acetábulo es una de las estructuras que más peso soporta, ¿no? La articulación de la cadera es la que más peso va a soportar porque el 50% de nuestro peso pasa por dicha articulación y el otro 50% por la otra cadera. La anatomía, hay que entender lo siguiente: el acetábulo localizado entre el pubis, el ilíaco y el isquion
Está compuesto por dos columnas, ¿no? Según de Tornel, tenemos una columna anterior y una columna posterior. Em, las dos columnas se unen como si fuera una Y invertida. Aquí tenemos, ¿no? La columna anterior, la columna posterior y una Y invertida. En el fondo tenemos el fondo también del acetábulo, lo que se llama domo, ¿no? Domo como techo, como un techo circular a manera de casco, entonces ahí tenemos específicamente en el fondo de la Y invertida. La columna anterior incluye las siguientes estructuras: la sínfisis del pubis, la rama del pubis, la pared anterior, la mitad anterior de la estructura articular del domo, que es la fosa o la placa cuadrilateral también llamada, hasta la parte anterior del hueso ilíaco, entonces, en esta columna anterior. Y la columna posterior incluye las siguientes estructuras: las tuberosidades, sobre todo la tuberosidad isquiática, las escotaduras mayor y menor, ¿no? Entonces aquí vemos la tuberosidad isquiática, la escotadura mayor, luego la menor, y la mitad posterior del segmento articular, que sería el domo, la pared, la fosa, la placa cuadrilateral. Aquí dice, el domo se conoce como la cúpula, así que el domo del acetábulo estaría en la unión de las dos columnas, es la región que soporta peso. La parte más importante de la anatomía vascular es la corona mortis, y esta se debe a las anastomosis arteriales, ¿no? Retropúbicas de los vasos ilíacos externos, de los epigástricos e ilíacos internos obturadores. El haz glúteo neurovascular que sale de la escotadura asiática también puede estar en esta región. ¿Listo? Entonces, muy importante esas estructuras, sobre todo la corona mortis arterial. Es importante comprender la conformación también tridimensional de los elementos anatómicos. El acetábulo está encajado como una cuña entre las dos ramas de una Y invertida. Esto hace una referencia a las líneas de fuerza de hueso, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, los mecanismos de lesión son desde los más simples, dependiendo también de la edad, dependiendo la estructura del hueso. El patrón de la fractura depende de la posición de la cabeza femoral en el momento de la lesión, la magnitud de la fuerza, la edad del paciente. También hay que añadir ahí la estructura del hueso. Ejemplo de la cadera con mucha flexión puede producir fractura baja de la pared posterior. La cadera semiflexionada produce fractura alta de la pared posterior, ¿no? Entonces se entiende, ¿no? Cadera en rotación externa da una lesión de la columna anterior. Cadera en rotación interna da una lesión de la columna posterior. O sea, ¿quién va a impactar? La cabeza femoral. La cabeza femoral, entonces, si está muy flexionada, impactará pues en un sentido superior. Si está casi extendida o en semiflexión, impactará en un sentido inferior. Lo mismo a la lateral y medial, ¿no? Si se va dirigiendo hacia más adentro o más afuera. Entonces, cadera en rotación interna da una lesión de la columna posterior. Cadera en posición neutra con el impacto en el trocánter mayor puede dar una fractura transversa de la separa. Ya es por contiguidad y da una fractura transversal. Una cadera en abducción, o sea, en abertura, da una lesión transversal baja del acetábulo, mientras que una cadera en aducción, en cierre de la extremidad, da una lesión transversal alta. Hasta eso es importante. Estas fracturas se presentan debido a traumatismos de alta energía, caídas, accidentes de tránsito vehicular, etc. En la población anciana puede ser resultado de una caída de baja energía, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, se ha caído de las gradas, puede ser 3 gradas, 2 gradas, etcétera. Puede
impactar directamente en el piso de la cadera y fracturarse. Evaluación clínica. Evaluar la vía aérea, la respiración, la circulación de acuerdo a los protocolos del ATDS, porque no todas son de baja energía, ¿no? La mayor parte son de alta energía. Que es lo primero y después la evaluación ortopédica. Bien. Evaluar lesiones craneales, genitourinarias, toracoabdominales y en la cadera, ya que más de la mitad de los pacientes tendrán lesión en algún otro sistema orgánico. Eso es una estadística. Evaluar los tejidos blandos en busca de lesiones de Morel-Lavalle. ¿Qué es eso? Cuando existe una conclusión a nivel del trocánter mayor, entonces directamente puede, hemos dicho, afectar una fractura transversal de la estamina. Entonces, cuando hay una conclusión a ese nivel, ves equimosis, ves eh, signos de haber sufrido un traumatismo a nivel del trocánter mayor, obviamente puede repercutir en el recetado, ¿no? Eso es la lesión de Morel-Lavalle. Evaluar la función motora sensorial del nervio ciático, que lo comprometen, ¿no? Hasta en un 40% de estas fracturas, sobre todo de la fractura con desplazamiento posterior. La afectación del nervio femoral, esto en las lesiones anteriores, es raro, ¿no? En la columna anterior es raro. Debe excluirse la lesión asociada ipsilateral, o sea, del mismo lado, de la rodilla, en la que son frecuentes la inestabilidad posterior y las fracturas rotulianas. ¿Ya? Eso más todavía. En accidentes de tránsito, ¿no? Eso se puede desplazar a la rodilla hacia atrás y también puede haber fractura de la rótula. La evaluación radiológica, pedir proyecciones AP de pelvis panorámica, inlet, outlet, oblicuo ilíaca o alar, ahí está, también se llama ilíaca de Judet, ¿no? Esto es a 45 grados de rotación pélvica externa, o sea, hacen rotación de la extremidad inferior e incluso de la pelvis, ¿no? La pelvis tiene que estar entonces apoyada un poquito en algún cojín, pero en el sentido inverso, ¿no? Para que se pueda observar más rotación hacia afuera y eso nos va a decir que ya hay rotación externa, ¿no? Sirve para evaluar la columna posterior a través de la línea irisquiática y el borde anterior de los acetato. En cambio, la inversa es la oblicua obturatriz. Tenemos el plano de toma de rayos X, entonces nos vamos a orientar en relación a eso, rotación interna 45 grados, ¿no? El paciente en decúbito dorsal, se pone el cojín a la inversa también, y sirve para evaluar la columna anterior a través de la línea idiopectina, también para ver el borde posterior del acetábulo. La tomografía computada en sus cortes transaxiales detectan lesiones de las. Rayos X a pelvis, se observa el borde anterior, posterior del acetábulo, la línea irisquiática vertical, la línea idiopectínea casi oblicua curvada. Entonces, ¿qué significa esto? En una radiografía AP, vamos a ver la línea vertical eh, irisquiática, ¿no? Que va a bajar desde el ilion hasta la velocidad isquiática. La línea idiopectínea, esta es la cresta pectínea, desde el ilíaco va a ir la cresta pectínea, encima de ella, ¿no? Estamos haciendo un diagrama y vamos a llegar hasta la sínfisis de pubis. Esa es la línea oblicua, curvada. Y vamos a ver además el borde anterior y posterior de las. Ahí como se ve, el trasfondo, el borde anterior y el borde posterior. Eso es lo normal en una radiografía AP de pelvis. Las radiografías adicionales, la de inlet, nos puede demostrar anomalías de la circunferencia, es de entrada, y la de outlet también, separaciones, anomalías específicas, ¿no? A nivel de, aquí vemos, por ejemplo, en la sínfisis pubiana también, ¿no? Hay una
diástasis, diástasis o separación del pubis. Listo, entonces vemos además las proyecciones obturatriz que decíamos y la alar o ilíaca. En la obturatriz vamos a ver la columna iliopúbica y esa línea, ¿no? Y el borde acetabular posterior, ¿no? Bien notorio, ahí está el punteado. Y en la proyección alar o ilíaca de Judet de Tournai, ¿no? Ambas son de Judet de Tournai, vemos el margen ilíaco posterior y la escotadura asiática. Ahí está la asiática mayor y el borde acetabular anterior, ¿no? Bien demarcado. Los otros ya son, se confunden. Entonces, estas son preguntas de examen, esto es para ver, digamos, qué es lo más esencial que se va a ver en estas radiografías. Los cortes transaxiales ya son segmentarios, ya van buscando más detalle, más localizaciones de la fractura. Y según Judet de Tournai, se clasifica en lo siguiente: en tipos de fracturas simples, elementales y combinadas que serían relacionadas, ¿no? Las simples, un solo segmento, y las otras ya con combinación o relacionadas con otros lugares más. Las elementales, así directamente, son de la pared posterior, de la columna posterior, de la pared anterior, de la columna anterior y fracturas transversales. La pared siempre hace alusión a la cavidad, ¿no? La cavidad acetabular tiene una pared anterior, posterior, superior, inferior. Pasando la pared, todavía tenemos la columna, o sea, la partecita de hueso que está circunferenciada a todas estas regiones. Hay una columna anterior que está en vecindad con la pared anterior. En la pared posterior hay otra columna posterior que está en su vecindad. Entonces, cuando pasa la pared, puede llegar la fractura a la columna, ¿no? La columna, en este caso, si es pared anterior, columna anterior, ¿no? Entonces, hay así segmentos específicos. Son de la pared posterior, la columna posterior, la pared anterior, la columna anterior y fracturas transversales que ocupan todas esas regiones. Pero las fracturas relacionadas o vinculadas son fracturas de ambas columnas, pared anterior, perdón, columna anterior y columna posterior, de la pared posterior y la columna posterior, ¿no? Fracturas en T, fracturas de la columna anterior con hemitransverso posterior, ¿no? Hay variantes, hay fracturas en Y también. Entonces aquí vemos los dibujitos, ustedes pueden ver casi lo mismo, las transversas, de la pared anterior, de la columna, etcétera, los complejos, los trazos complejos que están ya más diversificados. Entonces ambas columnas, ese se llama el acetábulo flotante. Cuando existe ambas columnas que están tomadas, ojo, no son ambas paredes, son ambas columnas, se llama acetábulo flotante, fractura del acetábulo flotante, que está flotando y el acetábulo ya está bailando, el acetábulo ya no hay que lo contenga, ¿no es cierto? Eso, ya. Tratamiento. El manejo es no quirúrgico cuando son estables o cuando tienen menor de 2 milímetros de desplazamiento. Y si hay buena congruencia, o sea, si hay buena circunferencia del segmento articular, un domo deberá estar íntegro, el domo superior, con medidas del arco del techo mayor a 45 grados, en este caso no aplicada a fracturas de la pared posterior. Y también en casos de pacientes médicamente inestables, en los que no se puede operar, son hipertensos, tienen otro problema de base, de modo hay que hacer un tratamiento no quirúrgico, ¿no? Que no pueden tolerar el procedimiento. O sea, se tendrá que dar reposo absoluto de esa cadera y la carga recién a las 6 a 8 semanas después del traumatismo. El tratamiento quirúrgico incluye desplazamientos mayores a 2 milímetros, reducción no concéntrica, no adecuada, fragmentos intraarticulares, pedazos, ¿no? Impactación marginal, fracturas inestables, fractura grande de la pared posterior,
Las incisiones más utilizadas son las de Coger-Langenbeck, que es una incisión anteroposterior, en Y también, para ingresar más en ambas partes, anterior y posterior. La ilioinguinal es anterior, la iliofemoral es lateral, y la triradiada, entonces ya con 3 radios para mayor diversificación en cuanto al acceso, ¿no? Considerar lesiones asociadas como la del nervio ciático. La reducción abierta de fijación interna dentro de los 14 días posteriores al trauma. Estos pacientes son candidatos a desarrollar osteoartritis. Esto significa artrosis post-traumática o post-tratamiento también, ¿no? Posterior al tratamiento pueden tener degeneración del cartílago articular. Y si no se le ha hecho tratamiento quirúrgico, se ha mantenido, también pueden desarrollar postraumáticamente, pueden desarrollar artrosis, ¿ya? En ambos casos. Ahí está, por ejemplo, cómo vemos el trasfondo del acetábulo, vemos los márgenes, hay desplazamiento. El acceso es difícil, hay que hacer un acceso grande. Las estabilizaciones con tornillos, con placas, en este caso puro tornillos se están utilizando, que traten de recuperar la anatomía circunferencial. Es bien difícil. Complicaciones, las complicaciones de las fracturas acetabulares con manejo quirúrgico o no quirúrgico incluyen enfermedad articular degenerativa, lo que les decía, artrosis, además de lesión neurovascular del nervio ciático, del nervio femoral, el nervio crural, el nervio glúteo superior, ¿no? Que pasa por el tercio anterior del ala ilíaca, o sea, de abajo arriba llega hasta el ala ilíaca, pero al tercio anterior. Así como formación de coágulos que pueden dar émbolos, ¿no? Y que pueden complicar al paciente. Generalmente el TEP es por un émbolo graso, no es tanto por un émbolo de tipo de coágulo, ¿no? Pero aún así, estos pueden igual complicar eh, el estado general del paciente. Los pacientes quirúrgicos también pueden desarrollar infección, sangrado y osificación heterotópica. Necrosis también avascular de la cabeza hasta en el 6.6% de los pacientes. Y puede ocurrir necrosis avascular de los segmentos acetabulares. Es otra enfermedad. La rehabilitación de forma progresiva, ¿no? De acuerdo al tipo de lesión, se empieza con uniones pasivos y luego activos isométricos de fortalecimiento. Después de 10 a 12 semanas inicia la carga progresiva, puede caminar para avanzar a la deambulación independiente, o sea, ya sin apoyo, y fortalecimiento muscular, siempre con controles radiográficos. O sea, imagínense 12 semanas, 3 meses, ¿no? Recién pueden empezar a hacer estos ejercicios. Lesiones de cadera. Dentro de estas lesiones tenemos la luxación de la cadera. Cuando se sale la cadera, entonces este es un cuadro frecuente, ¿no? Que ocurre en ambos sexos. Consideraciones generales tenemos la incidencia se relaciona con mayor frecuencia por accidentes de tráfico. Las luxaciones anteriores constituyen el 10% a 15% todas sus variedades. Se produce lesión del nervio ciático en el 10 a 20% de las luxaciones posteriores. ¿Cuáles son las luxaciones más frecuentes de la cadera? De las posteriores. Ojo, ¿no? Porque las anteriores tienen solamente el 10%, hasta 15%. Entonces, eh, si hacemos un recuerdo anatómico, la articulación de la cadera está constituida por el acetábulo y la cabeza femoral. Eso se llama cadera. Y a su vez tiene ligamentos que van a ser de fijación, van a formar la cápsula, ¿no? Ahí está el iliofemoral, el ligamento eh, pubofemoral, etcétera, que van a constituir una envoltura recto, ¿no?
¿no? Y van a darle la resistencia necesaria. Es una enartrosis, segmento de esfera, ¿no? A la que confiere estabilidad las limitaciones óseas y ligamentosas, así como la cabeza femoral y el acetábulo, ¿no? La cápsula está formada por fibras de los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral, que discurren de forma espiral, lo que evita una extensión excesiva de la cadera. El aporte vascular principal de la cabeza está dado por las arterias circunflejas, la circunfleja medial y la circunfleja lateral, que son ramas de la arteria femoral profunda. No olvidarse eso, ¿no? Formando una red que va a subir, que es ascendente, o sea, desde el trocánter mayor y menor van a subir ambas, formando una red por el cuello y por la cabeza. Diferente, ¿no? O sea, lo que normalmente vemos es que bajan desde proximal del corazón hacia distal, ¿no? Las circunstancias, en este caso, ¿no? Llegan al trocánter y suben, ascienden hasta la cabeza. Ya, hay una, entonces, circunfleja medial y otra lateral. Listo, entonces el ligamento redondo además da una rama de la arteria obturatriz, se llama arteria de ligamento redondo, ¿se acuerdan? Y va a contribuir en el 5% de ligación de la cabeza. Su lesión puede condicionar a una necrosis de ese porcentaje, un 5% de la cabeza femoral. El nervio ciático sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor y donde emerge en el glúteo, pero ¿en qué parte? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde emerge? Por debajo del músculo piramidal o piriforme, ¿no? Entonces, aquí en el dibujito vemos que están tres músculos, entonces tendría que pasar por debajo de este último. Ahí emerge desde las profundidades, desde la escotadura ciática mayor, sale por debajo de ese músculo. Los músculos rotadores externos dan estabilidad posterior. Ya encima están más grupos musculares que le van a dar mayor resistencia. Entonces, la luxación posterior ocurre por traumatismos de alta energía, accidentes de vehículo en que la rodilla impacta con la cadera en flexión sobre el tablero de la cabina de un móvil, condicionando a una luxación posterior, ¿no? O sea, si el impacto es anterior, que está ahí de pasajero, el paciente recibe el impacto a nivel de la rodilla y la cadera se desplaza, se luxa hacia posterior. Esta variedad es la más frecuente, se presentará la pierna en flexión con aducción y rotación interna de la cadera, ¿no? Como vemos en el dibujito, así va a quedar. Esa se llama la posición de la bañista sorprendida, como si entráramos y se estaría bañando una persona de sexo femenino y se cubre con su rodilla, ¿no? Para que no la vea. Entonces, se llama la posición de la bañista o el signo de la bañista sorprendida, porque hay una aducción posterior. No puede abrir, más bien está en aducción. Puede existir fractura acetabular en estos casos también. También existen transmisiones de fuerzas para producir la luxación posterior, la rodilla flexionada que golpea un objeto, decíamos, la planta del pie golpea con la rodilla extendida, también puede haber eso, impacto a través del trocánter mayor, ¿no? Parecida a la lesión de Morel Valle. Y con menor frecuencia la fuerza puede aplicarse sobre la porción posterior de la pelvis, con el pie o la rodilla ipsilateral actuando como contrafuerza. ¿Listo? Entonces, esos son los mecanismos. Bien, entonces la luxación anterior, vamos a pasar esto, es rara, decíamos 10 al 15%, la cadera queda abducida y con rotación externa, en este caso es como decir que está en abertura, el muslo está abierto hacia el lateral. El grado de flexión de la cadera determina si se produce un tipo superior o inferior de luxación anterior, ¿no? Hay superior a la llama púbica, hay dentro del agujero obturatriz y por debajo del la inferior. Entonces hay tres variedades. La luxación inferior, aquí le está poniendo como si fuera dos solamente, una luxación obturatriz, la considera como inferior, ya tomamos en cuenta eso entonces.
Es el resultado de una abducción, rotación externa y flexión simultáneas de la cadera. La abducción superior, ilíaca o púbica, se debe a la abducción, rotación externa y extensión simultáneas de la cadera. ¿Ya? Entonces, pero vamos a tomar en cuenta estas dos nomás. Ya. La evaluación radiológica, entonces, ¿qué es lo que se tiene que pedir? Radiografía de pelvis, también una lateral de cadera del lado afectado, y si existe sospecha de la fractura, las proyecciones alar y obturatriz de Judet, ¿no? Que son oblicuas a 45 grados, que ya hemos mencionado. En la radiografía P se observará lo siguiente: las cabezas femorales que deben tener un tamaño similar. En las luxaciones posteriores, la cabeza femoral se ve más empequeñecida, o sea, está más lejos y se ve más pequeña. Y en las anteriores, está más aquí, está más próxima hacia nosotros, se ve más grande esa cabeza. La línea de Shenton, que es la línea que recorre el borde del cuello femoral, el borde interno o medial o borde inferior, del cuello femoral hacia el borde superior del agujero obturador. Entonces es como un arco. Si esto está discontinuo, quiere decir que hay una lesión en esta región, ¿no? Hay una luxación general. La tomografía podría ser necesaria para evaluar lesiones concomitantes. La otra lo clasifica según estas denominaciones: la luxación anterior, posterior obturatriz, con esos códigos. Pero eso es más referencial, no va a entrar, ¿no? Es para que lo conozcamos y está dentro de la literatura. Bueno, el tratamiento, reducción cesada para la luxación posterior. ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas? Método de ADIS, paciente en decúbito dorsal, sujetamos la pelvis, hacemos tracciones y en algún momento ingresa la cabeza femoral al acetato. Siempre, a veces con un ayudante que sujete la pelvis, como vemos en el dibujo, y se hacen los movimientos incluso de rotación, ¿no? Entonces, hasta que ingrese, eh, hasta que haya una reducción y se siente el clunk, que es un sonido cuando ingresa o se reduce. El método de ADIS es más frecuente. Ojo, les pregunta examen. Reducción cesada para la luxación posterior. Paciente en decúbito ventral, en una mesa o en una camilla o en el borde de una mesa. Se hace las maniobras que estamos viendo en el dibujo. Un ayudante sostiene la pelvis, el otro hace tracciones eh, hacia distal, ¿no? Tanto de la rodilla, la pierna, el muslo, cosa de que se haga un espacio, se distienda la articulación y se hacen movimientos de rotación. Entonces, hasta que ingrese y se reduzca. Es otro método. Otra maniobra, método de Bigelow, se dice Bigelow también, ¿no? O método de Bigelow inverso. Igual paciente en decúbito dorsal, movimientos de tracción longitudinal y rotaciones y flexión, ¿no? Que hasta que ingrese el, que es más, la cavidad, la cabeza femoral al acetato. Pero este método tiene controversia porque ha producido iatrogenias, ¿no? Fracturas del cuello del fémur. Son de utilización muy rara, por lo tanto es controversial, ¿no? Entonces, el que domina esta técnica lo puede realizar. El método de Bigelow inverso, en las ocasiones anteriores, se hace al revés, ¿no? La tracción se aplica de nuevo en la línea con la deformidad y posteriormente la cadera se aduce, se rota en sentido interno y se extiende. Entonces hay que tener siempre cuidado con estos métodos porque tienen un índice de falla. La reducción cerrada para la luxación posterior. Seguimos con otro método, un método nuevo de Wister, paciente en decúbito dorsal con la cadera flexionada, con un ayudante que sostenga la pelvis, el médico se coloca en el lado afectado, se hace las flexiones, la tracción y bueno, se hace el palanqueo necesario para poder hacer la distensión de la articulación
y luego hacer los movimientos de rotación, ¿no? Entonces se hace dependiendo cómo se pueda sujetar y cómo se pueda eh, movilizar esa región hasta que ingrese o se reduzca la cadera. Hay otro método, el método de Henry, generalmente realizado por las mujeres, ¿no? Se coloca la rodilla detrás de la rodilla del afectado, como vemos en el dibujo, se hacen movimientos de palanqueo, de tracción también, de la pierna, del muslo, apoyados en la rodilla del médico. Y entonces esto hace movimientos de distensión hasta que ingrese o se reduzca la cadera. ¿Ya? Entonces hay que ver estos métodos ahí paso a paso, todos están bien descritos y esa es la importancia, ¿no? Incluso no necesita sujetador, ¿no? Ahí está un cinturón a la camilla, la doctora Hendry cómo hacía y tenía buenos resultados. Entonces, la reducción cesada, sea cual sea el método, siempre debe pedir después radiografías de control o pruebas de movilidad y estabilidad articular bajo fluoroscopía. El paciente no debe caminar después de ese procedimiento, debe internarse, debe estar todavía bajo observación, se debe guardar reposo en cama y no debe soportar peso. Aún así, le podemos indicar que todavía hay una estadística donde existe un porcentaje de necrosis avascular, que puede complicarse todavía esta región y presentar necrosis. Peor si hay fracturas, ¿no? Entonces, puede, sobre todo en una de las paredes, en la pared posterior, puede dar un índice de fracturas, de necrosis avascular. El pronóstico empeora si la reducción cesada se retrasa más de 12 horas después del accidente. Siempre es realizar esta reducción bajo anestesia general para eh, conseguir la relajación muscular y la relajación ligamentaria para poder hacer maniobras mucho más seguras. En la luxación anterior se ha descrito una maniobra de salvataje de Walker que consiste en empujar el fémur proximal hacia lateral, mientras se tracciona linealmente la extremidad afectada hasta reducir. El tiempo de no descarga de peso mientras dura el reposo es de 2 a 3 semanas, con peligro aún de necrosis vascular en ese lapso de tiempo. Bueno, ¿cuándo se realiza RAFI? Cuando hay fracturas, cuando hay que reconstruir partes del acetábulo y partes de la cabeza del fémur. Generalmente hay una fractura por marginal, quiere decir del margen de la cabeza femoral que se abulsiona o se arranca un pedacito. Se llama la fractura de Pipkin 1, ¿no? Dentro de las Pipkin es la más sencilla. Entonces, siempre que hubiese eso, hay que retirar, digamos, esos cuerpos libres, que no se queden ahí porque pueden paralizar los movimientos de rotación de esa articulación. Después, siempre hay que ver la estabilidad de acuerdo a los músculos, los ligamentos, ¿no? Y si hay que separar, entonces hay que separarlos, separando la estabilización de la articulación. El abordaje posterior de Kocher-Langenbeck se utiliza para las sesiones posteriores. El abordaje de Smith-Petersen se usa para las sesiones anteriores. De todas, la luxación anterior puede traer consigo más fracturas marginales del acetábulo en su columna o pared anterior. Cualquiera de esas variedades anteriores son las eh, más complicadas, ¿no? Osteonecrosis. Si hubo retrasos en la reducción, si es un traumatismo considerable, si hubo más de 2 intentos de reducción también, ¿no? Pueden dar síntomas, incluso hasta los 5 años después de la lesión. La necrosis vascular, el NAB, dice, ¿no? Está relacionado generalmente con la luxación posterior y también con el momento de la reducción, si ha sobrepasado el tiempo oportuno. Si se actúa dentro de las 6 horas iniciales, tiene tasas bajas como del 0 al 10%.
de complicaciones, ¿no? De osteonecrosis. También artrosis postraumática, eso se llama artrosis en general de la cadera, ¿no? Pulsación recidivante, es rara, menor al 2%, ojo, eso es segundo episodio, ¿no? Lesión neurovascular, lesión de nervio ciático, en el 10% de los casos, hasta 20 incluso, ¿no? Y el pronóstico es impredecible, ese nervio puede haberse atrapado, puede haberse rasgado, en